Hola, mi nombre es Ivana Herrera Ponce, tengo 19 años, soy originaria de Veracruz desde siempre y actualmente estoy en el tercer semestre de psicología. En este video voy a hablar sobre mi experiencia en la UCC, más que nada cómo he vivido este primer año, y la verdad es que siento que ha sido algo pesado en un inicio porque en el primer semestre recuerdo muy bien que las materias eran nuevas para mí, más que nada también los temas que se abordaban, por lo que la verdad sí eran bastante interesantes, no lo voy a negar. Los maestros son muy buenos a la hora de explicar tanto dando ejemplos del mismo tema como también a la hora de explicar sus propios temas. Sin embargo, sí entiendo por qué hay gente, o más que nada los propios estudiantes, que sí se le encuentran algo pesado a la carrera. Sin embargo, en mi experiencia, debo de admitir que este primer año pues fue bastante bueno. A mí en verdad me ha gustado mucho hasta ahora la carrera. Las materias también ya me han llegado a gustar, sobre todo, en especial los temas, y ahora con estos nuevos maestros, pues la verdad pues sí veo que son maestros que tienen mucha experiencia y la verdad son muy buenos a la hora de hablar sobre su tema. La verdad, cuando hablo de expectativas, por otra parte, pues la verdad no tengo muchas, ya que sinceramente pues de alguna u otra manera soy consciente de que pues esta carrera pues puede llegar a tener en algún momento sorpresas, entonces también pues no soy mucho de expectativas. Sin embargo, cuando hablo de expectativas en este nuevo semestre, en tercero, pues quiero creer que la verdad las materias van a ser con mucho más contenido, que sean con más contenido, que las actividades sean mucho más diversas, o sea, no necesariamente actividades como hacer una actividad en equipo de un mapa mental o hacer una exposición. Quiero creer que va a haber actividades mucho más complejas, como por ejemplo ir a dar pláticas o hacer pláticas en la propia escuela. Entonces siento que más que nada mis expectativas van por algo un poco más al otro nivel. Entonces la verdad es que me ha gustado hasta ahora la UCC. De expectativas pues no tengo mucho, nada más que esas, que las actividades van a ser un poco más diversas. Entonces, hasta ahora pues me ha ido bastante bien este semestre y siento que me va a ir mucho mejor conforme vaya pasando los años y sobre todo pues conforme vaya pasando de semestre. Después de básicamente seguir con la misma carrera, después de un año puedo decir que la verdad algo que me ha impulsado a seguir en la carrera todavía es el hecho de que de alguna manera u otra me ha gustado. No necesariamente por los temas, no necesariamente por las actividades, sino más que nada por el hecho de que muy en el fondo me ha gustado bastante. Más que nada en el aspecto de que en un inicio yo quería estudiar una carrera que no necesariamente fuera medicina. Sí iba mucho por el aspecto de humanidades, pero pues no necesariamente medicina. Entonces, básicamente cuando escuché de psicología, pues me agradó mucho la carrera, investigué sobre el tema y la verdad es que podría decirse que me gusta. Independientemente a lo que sean las materias y todo, me ha gustado bastante desde siempre, desde bachillerato. Así que podría decirse que el por qué sigo en esta carrera después de un año, pues es porque básicamente pues me encanta. En verdad es bastante bonita, es muy diversa sobre todo, o sea, no necesariamente es algo cotidiano, por así decirlo, no es una carrera así de simple, es bastante diversa. Más que nada me llama mucho la atención que pues la misma psicología tenga diferentes ramas, entonces es algo que a mí personalmente me gusta, porque también la psicología no te obliga a que necesariamente vayas por una sola rama, sino que tienes esa variedad de ir por otras ramas de la misma psicología, lo cual para mí es algo que me interesa mucho y sobre todo en siguientes semestres me gustaría saber más sobre cuál para mí, personalmente para mí, es la que más se adapta a lo que a mí me gusta. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en psicología clínica, pero no sé, a lo mejor en el futuro me gusta, no sé, la psicología organizacional o otro tipo de psicología. Entonces no sé, todavía estoy pensando en cuál de las dos voy a ir, pero pues hasta ahora en general la psicología a mí me sigue gustando. En el aspecto de que es algo que me ha impactado o de alguna u otra manera la psicología ha cambiado mucho en mí, es en el aspecto de que ahora ya de por sí en el entorno tanto social o con ver a la gente en el área social o simplemente ver personas caminando ya me ha hecho ver mucho más allá de lo que yo no veía. En un principio, por ejemplo, veía casos o de gente ahí que luego uno platica
de que casos de personas que, por ejemplo, están pasando por un divorcio o gente que de alguna manera u otra no tiene un papá o una mamá. O sea, al principio alguien normal pues dice, no, pues qué feo, ¿no? O sea, un joven que pues crece sin su papá o sin su mamá o que sus papás están divorciados, pues es feo. Pero uno, a mí personalmente ahora con esta carrera veo como que mucho más allá de él, ¿no? Como que veo ahora de que no, pues oh, pobrecito, o sea, de ahora ya no tiene mamá o no tiene papá. O sea, como que veo mucho más a fondo el caso de que no, posiblemente pues a lo mejor pues se sienta aislado, se sienta incomprendido, posiblemente no tenga una red de apoyo segura. Entonces como que uno mismo ya va más o menos viendo a fondo lo que uno vive. O sea, a pesar de no estar en esa posición, uno empieza como que a comprender lo que posiblemente esté viviendo la persona. O sea, a pesar de que uno no lo esté viviendo o no tenga un conocido que lo esté viviendo, pues sí da mucho pie de que, oye, si yo me pongo en su lugar, pues sí, o sea, es algo pesado, o sea, es algo muy feo. Entonces, en ese aspecto yo creo que la psicología ha cambiado algo en mí, o sea, que ya no veo un caso o ya no veo una situación de alguien como algo simple de que, se divorciaron sus papás, no, ya es como que ya veo algo mucho más serio de que, pues no es un simple divorcio, o sea, algo así pues mueve muchas cosas, o sea, no siempre es en el aspecto social a uno, sino pues en el aspecto personal, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien muy feliz con su familia, pues ahora ya no lo es, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. Entonces podría decirse que algo que la psicología ha cambiado en mí, vuelvo a repetir, es básicamente en ese hecho de que ya escuchando casos o viendo situaciones externas a mi familia, pues sí es como que yo ya me he de alguna manera u otra visto más a fondo ese tipo de casos, como que ya no es simplemente verlos, sino que es más como que ya llego a empatizar, o sea, empiezo a ver y digo, no, pues esto ya es algo muy formal, o sea, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces podría decirse que en eso se ha impactado mucho en mí. En el aspecto de retos que he tenido que enfrentar a lo largo de la carrera fue más que nada el hecho de que tuviera que adaptarme mucho a las tareas, sobre todo a lo que encargaban. Por ejemplo, yo estaba acostumbrada a hacer trabajos algo cortos o hacer trabajos algo sencillos en bachillerato, pero que pues eran importantes. Sin embargo, cuando empecé la carrera me di cuenta que pues ya eran trabajos un poco más serios, como desde hacer informes de algún caso o de una película o de un libro hasta simplemente hacer investigaciones en un tema, por ejemplo, incluso entrevistar a personas adultas. En segundo semestre con la maestra Jenny hicimos entrevistas un familiar o alguien cercano, y entonces pues fue una de las actividades que personalmente a mí me gustaron porque no solo era simplemente hacer un informe o hacer una actividad en un cuaderno, sino que ya eran un poco más interactivas en ese aspecto, o sea, ya eran algo mucho más serias y mucho más de acuerdo a la propia carrera. También algunos retos fueron el hecho de que tuviera que adaptarme a las materias en el aspecto de cada tema. Por ejemplo, no era mismo una materia en donde fuera mucha teoría a una materia en donde hubiera pues mucha práctica, ¿no? Entonces sí era algo complejo para mí, sí era algo difícil, pero pues uno poco a poco se va adaptando, uno ya poco a poco ya tiene sus estrategias, entonces ya como que uno ya empieza a agarrar mucho más este la onda en ese aspecto. Podría decirse que la verdad esos retos, más que nada aparte de las tareas, pues ha sido como pues más el hecho de que pues sí, principalmente pues son más que nada las actividades o una que otra actividad más seria como una entrevista, pues sí fueron retos un poco más difíciles de hacer. Incluso por ejemplo ahorita empezar a hacer videos con algunos maestros pues sí ha sido algo un poco más difícil para mí, pues porque no estaba acostumbrada a hacer videos. Por lo general pues yo veía cómo hacerlos pero no yo los hacía, o sea, entonces sí fue un reto principal que pues más se me complicó. Actualmente estoy practicando en eso, pero pues personalmente pues siento que sí ha sido muy buenas actividades. A pesar de que sean difíciles, pues son bastante buenas. Entonces, pues tampoco no necesariamente pues sean algo imposibles de hacer. En cuanto a nuevos retos, podría decirse que la verdad sería lo mismo, las actividades, sobre todo dependiendo ahora qué tipo de actividades vamos a hacer. Por ejemplo, ahora estamos viendo que por lo que veo en el grupo ya nos va a tocar hacer pláticas, entonces posiblemente pues ese sea uno de los retos principales de la carrera. También las nuevas materias, pues al ser nuevas materias pues son actividades nuevas, entonces hay que adaptarnos a qué tipo de actividades nos van a poner. Y la verdad es que podría decirse que entre esos retos también sería en seguir con un buen promedio para mí, seguir con un promedio alto,
En el anterior semestre tuve un buen promedio, mucho mejor que en el primer semestre, claramente. Entonces, pues quisiera actualmente, uno de mis retos principales pues es seguir con mi promedio, ¿no? Más que nada ese, y pues sobre todo también otro nuevo reto, como dije anteriormente, pues son las actividades, ¿no? O sea, al ser temas nuevos, materias nuevas, pues va a ser actividades nuevas, ¿no? Y pues ya dependiendo de los maestros, pues ya quién sabe qué actividades vaya a haber. Pero a pesar de eso, pues yo creo que nos va a ir bastante bien, tanto a mí como en el grupo. Creo que pues van a ser actividades bastante buenas e interesantes. Entonces yo creo que sí es uno de esos retos que sí vale la pena esforzarse para seguir en la carrera. Mi opinión personal acerca de la materia de psicología educativa es que básicamente siento que es una materia que va a tener mucha variedad. Dentro de la primera y la otra clase que tuvimos con el maestro, podría decirse que la materia se ve que va a ser muy diversa. Por ejemplo, ya nos había él comentado que vamos a empezar a hacer pláticas, entonces también eso demuestra que la materia es bastante interesante para mí. Personalmente, la psicología educativa es una rama bastante interesante porque comprende más que nada los procesos cognitivos y los procesos mentales que hace una persona a la hora de aprender cosas nuevas, desde los niños hasta los adultos. Entonces, con ese concepto creo que desde el punto de vista la psicología educativa es una rama que tiene bastante que ofrecer a la psicología y al mundo. Es una rama que realmente le gusta mucho en el aspecto de cómo las personas a través de estos conocimientos de los procesos pueden llegar a tener varios conocimientos. Mi opinión personal acerca de la psicología educativa es que es una materia que se nota que va a ser muy diversa, no solo porque se va a enfocar principalmente en cómo un niño aprende o las dificultades de aprendizaje que hay en un niño, sino que básicamente se va a basar también en los procesos cognitivos que tiene una persona a la hora de básicamente aprender. Es una materia diversa también en el sentido de que no solo se trata de evaluar a una persona, sino que también de alguna manera u otra a orientarlo y a ayudarle a que aprenda mejor las cosas y sobre todo comprenda principalmente la información. Podría decirse que hasta ahora, por lo que tengo entendido, es una materia que se encarga mucho en evaluar eso, como una persona, en especial un niño en general, puede aprender de mejor forma ciertas actividades y cómo puede tener una mejor calidad de aprendizaje. En el aspecto de un psicólogo educativo siento que también se va a hablar mucho con respecto a qué es lo que hace principalmente un psicólogo educativo en una escuela. No sé que nada en el área de en una primaria, en un jardín o incluso en una propia universidad. Entonces siento que el trabajo de un psicólogo educativo es más que nada en el aspecto de ver cómo evalúa principalmente a los estudiantes, a los alumnos, cómo va ayudando a que esa persona tenga esa capacidad de poder aprender claramente y de mejor forma, y a la vez también orientarlo, es decir, no solo simplemente evaluarlo y ayudarlo, ¿no? Sino que también básicamente orientarlo en el aspecto de que si tiene una duda o si tiene algún problema o simplemente pues quiere hablar con alguien, pues un psicólogo educativo tal vez pueda tener esa labor. Hasta ahora esa es mi idea y mi opinión acerca de la psicología educativa, tanto a la materia como al psicólogo. Podría decirse que es una rama bastante interesante, la verdad es que me llama mucho la atención. Entonces espero básicamente que sea bastante diversa en ese aspecto. Las expectativas que tengo en la materia no son muchas porque pues hacer una nueva materia pues no conozco muy bien del todo. Pero si podría decir es que básicamente va a ser algo pesada, podría decirse, pues porque al ser ya de forma formal otra nueva rama de la psicología que vamos a ver, pues yo creo que igual va a ser algo pesada en el aspecto no solo los conceptos, sino también en los procesos que hace un psicólogo clínico en el ámbito educativo. Y también algo pesado en el aspecto de que tal vez las posibles actividades que vayamos a hacer con el maestro para comprender aún mejor más de lo que trata la psicología educativa. Sin embargo, siento que también va a ser algo ligera en algunos aspectos, o sea, no es tan pesada ni tan ligera, o sea, está algo equilibrada. Entonces podría decirse que hasta ahora pues nada más sería la única expectativa que tengo, la verdad, que puede ser algo pesada, pero pues no sé, a lo mejor al paso del tiempo pues digo, pues no es tan difícil como creí, entonces pues a lo mejor pues no es tan complicada en ese aspecto.
Y ya por último, en el aspecto ya final de alguna otra idea que tenga, pues la verdad, siento que el semestre va a ser algo complejo, ya que vamos a llevar ahora tres tipos de psicología: psicología clínica, psicología educativa y psicología social. Entonces siento que va a ser muy diverso este semestre. No solo vamos a ver conceptos de la propia rama, sino yo creo que más que nada a fondo de qué tratan, cómo es ese psicólogo en esa rama, qué es lo que hace ese psicólogo en esa rama. Entonces yo creo que va a ser bastante diversa en ese aspecto. Pesada tal vez en el aspecto de, de los temas y de las propias actividades, pero yo creo que son cosas necesarias para que uno comprenda mucho mejor la materia, principalmente en ese aspecto de que pues si es necesario poner cosas así, pues es mejor que se agreguen. Otra opinión que tal vez tengo ahora de este nuevo semestre que estoy empezando a cursar es que posiblemente haga más actividades, mucho más de las que había en el otro semestre. Por ejemplo, con el maestro de psicología educativa, pues vamos a empezar a hacer pláticas. Entonces posiblemente en las otras materias, pues no sé, hagamos exposiciones con público, un público más de la universidad, a lo mejor hagamos ferias, no sé, o incluso pláticas, como dije, en la propia universidad. Entonces, no sé, la verdad, estará interesante, estará algo que la verdad pues me está gustando mucho. Hasta ahorita es la primera semana y pues me gustaron mucho los maestros y pues también las materias. Entonces siento que hasta ahora siento que va a ser algo tranquilo por ahora, pero pues no sé, a lo mejor más adelante pues se va a volver algo más pesado. Entonces, pero hasta a mí personalmente siento que el semestre va a ser algo diverso. Yo creo que esa es la palabra clave para describir este semestre. Entonces, no sé, la verdad, no tengo muchas expectativas de este semestre. Más que nada porque pues quiero disfrutarlas en ese aspecto sin ninguna idea o algo que mueva mucho mi mente. Entonces, espero la verdad disfrutar mucho esta semestre de esta carrera y sobre todo disfrutar mucho la materia de psicología educativa. La verdad, estoy muy ansiosa de seguir en este semestre.